Soy Gabriel Ricardo González Godoy y soy estudiante de Ingeniería Civil. Voy a hablar sobre la muerte y sepelio y sobre las casas griegas. Cuando alguien fallecía, el cuerpo se colocaba con los pies dándose la puerta. Venían amigos y familiares a dejarle ofrendas y cosas de valor para la siguiente vida. Posteriormente había un entierro, donde ellos venían vestidos de negro para representar el luto y el respeto, y aparte también las ofrendas. Ahora, sobre las casas griegas. Habían construcciones que eran salones o cuartos, salas, altares, y aparte las mujeres tenían construcciones para ellas mismas. Todo era alrededor de un gran patio. Por lo tanto, las fachadas eran muy simples y la única forma de acceder era a lo largo de un gran callejón. Aparte, se implementó la construcción de los segundos pisos. La diferencia es que estos tenían ventanas. Los segundos pisos eran habitados por mujeres. La construcción estaba hecha de ladrillos no cocinados y los techos eran hechos de tejas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Mayo Fuentes Quispe, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy les voy a hablar sobre el día ateniense y sobre el banquete griego. El día ateniense empezaba en la mañana con su desayuno, el cual era vino y pan. Desde el desayuno hasta las 9 socializaban entre ellos. A las 9 a las 12 iban a la Goea, un comercio que había, un comercio ambulatorio. Desde las 12 empezaba su almuerzo, un almuerzo informal. Desde las 12 hasta el atardecer iban a lugares concurridos como serían las barberías, baños, saunas. Después, en el atardecer iban a las cenas o comidas sociables. Ellos iban a comer a casas o invitaban a que coman a sus casas. Pues vamos con el banquete. El banquete era lo que podríamos decir las tres comidas, el plato, el entremesa, el plato fuerte y el postre. El entremesa, el cual era verduras, frutas, ostras. El plato fuerte, el cual era pescado, pollo, el cual era picado y comido con las manos. Y el postre, el cual podríamos decir que era dulces, postres, confitería. El suponcio es la bebida. El anfitrión elegía una persona para que sea el director de bebida, el cual se encargaba de regular entre el agua y el vino. En los suponces generalmente se hacían juegos de completar frases, juegos de lanzar algo en la bebida. Los suponces generalmente no terminaban en la casa, sino terminaban en otra casa. Iban en grupo, iban a otra casa, a otro suponcio. Gracias. Mi nombre es David Zafán, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Hablando de la situación de la mujer, entendemos que ella se encargaba de la educación y crianza de sus hijos hasta los 7 años. También de darle tareas a las esclavas domésticas. Podemos entender que la mujer no contaba con el voto de poder escoger con quién casarse, sino con quien le convenía, lo cual era determinado por su familia. Además, que ellas no podían ser vistas como en la actualidad, sino solo eran vistas en procesiones religiosas y en teatros. Hablando de la esclavitud, se divide en dos locales: la servidumbre y los personales. La servidumbre contaba del iglota. El iglota contaba con los derechos que le daba el amo, más no el Estado. Y los personales, los cuales eran en la gran mayoría de manufacturas varias y domésticos, educacionales, etc. Entre ellos estaban muy pocos griegos, pero mayor parte eran extranjeros. Hablando de la educación, entendemos que se dividía entre la música y la gimnasia. La educación hablaba bastante de lo que es la educación moral y la educación cívica, porque a ellos les importaba mucho más que sean ciudadanos responsables a que sean inteligentes que no puedan contribuir. Ellos también les enseñaban a escribir y a leer en base a lo que era Homero. Mi nombre es Virginia Guadalupe Curasi Quispe, de la Facultad de Derecho. Hoy voy a hablar sobre el nacimiento y el matrimonio en Grecia. El nacimiento en la antigua Grecia se anunciaban con símbolos en las puertas de las casas. El padre tenía derecho de aceptar o rechazar al hijo. A los 5 o 7 días se realizaba la ceremonia de purificación. El nombre del niño solía ser el del abuelo, paterno, mayormente. El matrimonio era un acuerdo de convivencia más que del amor, decidido por los padres. El novio solía ser mayor que la novia y se realizaban ceremonias, rituales específicos para consolidar la unión de ambos. En la antigua Grecia, el matrimonio incluía rituales religiosos, un banquete y una procesión a la nueva casa de la novia, donde era recibida con frutas y antorchas. Buenas tardes, mi nombre es Yonder Alejandro Díaz Flores y pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Pesos, valores, intereses. La moneda en la antigua Grecia tenía un sistema basado en pesos, antes de la acuñación generalizada. Se usaban distintas unidades como el óbolo, la dracma, la mina y el talento, con valores relativos entre sí. Por ejemplo, 6 óbolos equivalían a una dracma y 100 dracmas a una mina. En términos monetarios, un dracma valía aproximadamente 9 peniques en el sistema inglés. Un aspecto interesante es que los intereses eran elevados en comparación con los tiempos modernos, del 12 al 18% anual. Era común, y un 12% se consideraba algo bajo. Considero que es curioso que, a pesar de esta diferencia con nuestra economía actual, ya existía un sistema financiero organizado y normas claras sobre préstamos y tasas de interés. Cosmovisión helénica y helenismo. Finales del segundo milenio antes de Cristo, los dorios protagonizaron una gran migración indoeuropea, imponiéndose a aqueos y marcando el inicio de la edad arcaica.
Durante este periodo se consolidó la polis, una ciudad-estado basada en lazos de parentesco y que por ello también albergaba fuentes de rivalidades internas. Los helenos concebían su comunidad política como una unión cultural que promovía la vida virtuosa de sus ciudadanos. La polis no solo se desarrolló en Grecia, sino que también se expandieron hacia Asia Menor. Bajo ese contexto surgió un modelo de gobierno monárquico, donde un rey era asistido por un consejo de nobles. Me parece muy relevante cómo la estructura social griega ya mostraba divisiones marcadas entre élites y pueblo, reflejando dinámicas que aún vemos en la política moderna. Soy Mario Delgado, de la Escuela Profesional de Civil, y hoy vengo a presentar o a explicar, bueno, explicar y a presentar acerca de la cosmovisión de los helenos. Ellos tenían una idea acerca de, bueno, ellos creían que el cosmos nació a partir del caos, que todos pertenecemos al cosmos, incluyendo los dioses. Y es algo muy importante, ya que los helenos, de alguna manera, sí vivían con los dioses, ya que ellos tenían el concepto de lo divino como lo cotidiano, algo que ya estaba en la naturaleza misma. Y que junto los dioses y ellos mismos estaban dentro del cosmos, dentro de un todo. Y que vivían juntos, bueno, por así decirlo, vivir juntos, ya que existía una jerarquía muy estricta acerca de eso. Y que ellos estaban, bueno, son dioses después de todo, vivían en una jerarquía mucho mayor. Algo así de los dioses y humanos. Algo que hemos visto en muchas películas, por ejemplo. Pero esto es lo importante, que todos pertenecemos a un todo. Eso es lo que creían los helenos, o los antiguos helenos. Me llamo Rodrigo Escobedo, soy de la Facultad de Derecho y yo voy a exponer sobre el periodo helenístico. En el 404 a.C., Esparta dominaba todo el mundo helénico. Esto hasta que sufre una derrota muy importante ante Tebas, comandada por Epominodes, el cual los vence usando la estrategia de la palanca. Esta victoria le da un liderazgo un poco fugaz a Tebas, el cual termina con la muerte del mismo Epominodes. Todo esto dio paso a que Macedonia se fortaleciera. Macedonia expandiera su imperio, todo de manos de Filipo II, el cual, después de bastantes campañas exitosas, fallece y da paso a su sucesor, a su hijo, una de las figuras más importantes de toda la historia occidental. Estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro era un genio militar, el comandante más reconocido que existe, y tuvo bastantes campañas exitosas, expandiendo su imperio de manera colosal. Pero vamos a concentrarnos en la que creo yo que es su conquista más importante. Estamos hablando de la India. Posterior a esta conquista, Alejandro tiene una muerte prematura, lo cual causa que sus generales empiecen a tener conflictos internos y empiecen a pelear en sí por territorio y por partes de lo que era el imperio de Alejandro. Da paso a esto a que poco a poco sean conquistados por Roma. ¿Qué nos deja esto? Culturalmente, el periodo post-alejandrino nos da paso a muchos avances y a una vida mucho más cómoda, dando también literatura ligera como grandes hazañas post-alejandrinas.